Antes de comenzar esta exposición, que les traje un obsequio para todos ustedes, para que tomemos conciencia de ciertas cosas. Está realizado por los alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica perdón, y docente número 8 de La Plata, los cuales son mis alumnos. Y como no, por una cuestión de distancia, tiempo y economías, no han podido venir. Por lo cual ellos siempre están presentes y trato de que también compartan este tipo de eventos que es tan necesario. Bueno, con la diferencia que esta vez vamos a tener la comunicación a través de los medios como es YouTube, que vamos en vivo. Así que te agradecería que lo pases. Hola. Hola, López. ¿Cómo sabe mi nombre? Lo tenés escrito ahí. Ajá. Necesito el documento de sucesión a nombre de Feliciano Monti. ¿Puede ser que esté listo para dentro de 10 minutos? Sí, en 5 minutos se lo tendré listo, señorita. Cuando uno es ordenado y cuidadoso, todo es más rápido. Bueno, vuelvo en 10 minutos entonces. Lo prometí es deuda. Sabía que me ibas a fallar.
sky. What a wonderful world. Los chicos quisieron contribuir con algo, entonces no sabían qué enviar, hicieron esto con una cámara simple, o sea, no son cineastas ni nada por el estilo, son los mismos alumnos los que actúan, los que hicieron el guión y los que filmaron. Así que bueno, era esto nada más. Gracias. Bueno, ahora sí, voy a contarles un poco qué es lo que pasa en Argentina y qué es lo que pasa a nivel latinoamericano, que esto es repetitivo. La doctora y colega Aida Luz ya lo expresó, de nuestros amigos en el Congreso, etcétera, para que salga una ley. Bueno, este es un resumen de la creación de los archivos nacionales en Latinoamérica. Están las fechas y aproximadamente, de todos modos esto lo van a tener igual, aproximadamente los tipos de normativa que utilizaron cada uno de esos países y aproximadamente en qué año cada uno se creó. O sea, crean solamente los archivos nacionales. Acá no tenemos nada de sistemas, ni nada por el estilo. O sea, solamente quién es el órgano rector supuestamente en cada país de los archivos de estos países. ¿Cómo se trata una ley en Argentina? Esta es una pirámide jurídica que, como todos derivan del derecho romano, estamos tal cual repetitiva en casi todos los países. Quien es nuestra madre es la Constitución Nacional, y así van bajando, digamos, qué tipo de normativas vamos necesitando de acuerdo a las exigencias de esas leyes. No en todos lados se repite este tipo de pirámide, porque los distintos tipos de gobiernos, que pueden ser federales, pueden ser unitarios, este tipo de pirámide no se repite. Esto podría ser para un gobierno federal, ¿sí? Cada división política en cada país puede ser en provincias, en estados, en departamentos, pero con sus diferencias y sus similitudes. Bueno, ¿qué pasa? Tendría que haber normativas. ¿Qué normativas? Ustedes la tienen ahí. Esto sería que hay, el gran problema es que ninguno de los países latinoamericanos, o muy pocos, o sea, no quiero hacer una generalidad porque están las excepciones, carecemos de políticas archivísticas, que era lo que hablaba Aida. Mientras no tengamos esas políticas, no podemos seguir bajando o seguir tratando de ver qué podemos hacer en nuestros países. La primera, de acuerdo a mi criterio, la primera política archivística es que los archivistas, de una vez por todas, nos unamos, nos juntemos y aunemos criterios para darle a los políticos nuestras políticas archivísticas. En esa medida, cada cual hace lo que quiere y es como son compartimentos estancos en que cada uno trabaja en una cosa diferente o bien se superponen tareas y actividades. ¿Qué tenemos o qué decimos? Que el CIA o la UNESCO, que son los que nos darían algunas recomendaciones, que no son normativas, sino nos recomiendan qué hacer en este tipo de cosas. Pero cada cual tiene que ir adaptando estas recomendaciones a la idiosincrasia de cada país. No todos somos iguales, pero somos iguales al fin. Luego tenemos las normas ISO, ¿sí? Entonces, esas normas ISO, que es a las cuales nos remitimos, a veces son de inaplicabilidad absoluta en la medida que no tengamos organizados los archivos.
¿Cómo puedo hacer normas de calidad si no puedo saber dónde está un documento? Me explico. Yo soy de hablar y si tienen que interrumpirme para preguntarme, acepto la interrupción y no esperar hasta lo último, que por ahí se nos van las ideas. Así que no tengo ningún inconveniente que me pregunten sobre algo de lo que estoy hablando. Luego vienen los manuales. Cada institución pública, privada, tiene manuales de procedimiento, que son para las actividades que se manejan dentro de esa institución. No quiere decir que esos manuales sean de los archivos. Son manuales generales de las actividades y no específicamente un manual de procedimiento archivístico. Reglamentos, muy pocos lo tienen. Casi siempre y en su totalidad, los archivos históricos ya tienen su reglamento. Es muy difícil que tenga un reglamento en un archivo administrativo, por lo cual es de suma importancia, ya que estos documentos del hoy serán la historia del mañana y es a los que nos debemos remitirnos y debemos enviar esos documentos al archivo histórico, primeramente con una selección documental y no enviar a mansalva documentación que no afecta a la historia y no afecta a la investigación. Y acá viene el quid de la cuestión. Es como el huevo y la gallina y el huevo. Entonces, Ley Nacional de Archivos, Ley del Archivo Nacional, Ley de Sistema de Archivos y Ley de Red de Archivos. Lamentablemente todo esto se confunde. Hay una serie de personas que hablan de una red y confunden que es un sistema o un sistema que es una red. Yo creo que hay que tener muy en claro qué tipo de normativa o qué tipo de ley estamos aplicando. No es lo mismo la creación de un archivo nacional, ¿sí?, que una ley de archivos. Entonces, la ley de creación de los archivos nacionales, casi todos los países la tienen. Lo que carecemos es una ley nacional de archivos. Antes de tener un sistema, necesito una ley nacional de archivos. Bien, ¿qué debe tener una ley para que esta ley prospere? Porque ¿qué pasa? Entran en el Congreso las leyes y ahí quedan, porque no son hechas por archivistas, por lo cual el legislador la lee, no entiende nada, tampoco le interesa saber de qué se trata, porque no le trae ningún rédito político. Por lo cual, defino primero lo que es un archivo, para que entiendan qué es un archivo. Cuál es el objetivo, cuál es la misión y cuáles son sus funciones. ¿Quién va a ser el órgano rector? ¿Bajo qué órbita va a estar esa ley? ¿Quién es el que decide sobre lo que luego va a continuar? ¿Quiénes son los archivos que lo integran y cuál es el alcance? Bien, y así no hace falta que yo se los lea, los leen ustedes. Y estos serían los puntos fundamentales que tendría que tener una ley de archivos, los cuales a veces, si uno toma y hace la comparación, muchos de estos puntos en la ley no están. Y plasman en una ley un reglamento. El reglamento vendrá después. Primero necesito la ley. Bien, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos por los cuales no hay aprobación de la ley? Primero, porque hay antigüedad y obsolescencia de las leyes, porque hay ciertas leyes, pero desgajadas, sueltas, dispersas por ahí. No hay inexistencia de las mismas, directamente no hay. Y las leyes que hay por ahí son de inaplicabilidad absoluta. Y no hay, volvemos a lo mismo, no hay políticas archivísticas y solo nos vamos en teoría. O sea, venimos acá, hablamos, decimos cuál es la problemática, estamos todos de acuerdo, por eso vinimos acá, pero no veo que haya un proyecto para que después pueda ir yo a mi país y decir, bueno, del seminario de legislación
obtuve esto. Veamos, por supuesto, caemos en un diputado, en un senador, etc. Bien, ¿qué es lo que necesitamos con urgencia? Un marco jurídico. Si no tenemos un marco jurídico, no va a andar. Necesitamos una estructura técnica y operativa. ¿Quién me lo va a dar? Un presupuesto. Si no tengo presupuesto, no hay ley. Coordinar esa política nacional y tengo que modernizar y regular esos procesos, porque seguimos con los procesos del siglo pasado. Estamos con el documento electrónico, tenemos un avance de los soportes y seguimos con una ley que habla solamente del documento, soporte, papel. ¿Y el resto? Veamos. Bueno, estas son las normativas que necesitamos, ¿sí? Que normalizar y normatizar no es lo mismo. Resoluciones, disposiciones, reglamentos, manual de procedimientos específicos de archivística y de sus documentos, o sea, de archivos y sus documentos. Bueno, ¿cómo hacemos en Argentina un proyecto de ley? Supuestamente. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Un legislador o el pueblo? Puede iniciar un proyecto a través de la mesa de entrada del Senado o de diputados y proponer. ¿Qué pasa? Y tengo que juntar no me voy a ir en las especificaciones porque sería muy largo, pero necesitamos cierta cantidad de firmas de los ciudadanos para poder ingresar ese proyecto de ley. Por supuesto, uno va por la calle y le dice, no me firma acá, por favor, que necesito presentar un proyecto de ley de archivo. ¿De qué? De archivos. Pero sí, ¿para qué necesitan una ley de archivos? Bueno, y ahí empieza toda una explicación, juntamos 3 firmas. Necesitamos 50.000, creo. ¿Dónde hay que presentarlo? En la mesa de entradas, digamos, del Congreso. ¿Ante quién? ¿Ante la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores? Veamos qué me conviene, porque tiene que pasar en mi país por las 2 cámaras. ¿Y cuál es la formalidad? Hay una serie de puntos formales que requieren presentar una ley que dice cómo hay que hacerla, fundamentos, articulados, quiénes son el órgano de aplicación, de dónde va a salir el presupuesto, etcétera, etcétera. Cada país se parece, así que debe ser más o menos lo mismo. Bueno, pasos a seguir. Consejo de un profesional experto en derecho administrativo. Necesito un abogado. Alguien que me diga cómo son las leyes. Yo soy archivista, entonces necesito alguien que me asesore. Ayuda de un profesional técnico archivista, porque es el que sabe el fondo de la cosa. Un abogado no lo sabe y el archivista lo sabe. Y al revés, lo mismo. Entonces, combino las 2 profesiones y un equipo interdisciplinario de otras profesiones. Contadores, sociólogos, informáticos. Hago un equipo interdisciplinario, porque no puedo saber todo. Ahora, ¿qué pasa? En las leyes que se han presentado en nuestro país, prácticamente no han intervenido archivistas. O uno, y cuando uno va a las reuniones, y lo tengo acá a par, del Archivo Nacional de Argentina, donde nosotros exponemos nuestra problemática, pero siempre, no sé por qué, aparece otro señor de otra disciplina, que es la palabra santa. No voy a hacer nombres ni voy a decir qué disciplina, pero es así. Y nosotros los archivistas quedamos ahí y luchamos en un territorio totalmente hostil. ¿Cómo debe ser una ley? Clara, clarísima. Y si en la ley no llega a poner un vocabulario archivístico, porque por ahí uno le dice a un legislador, mire, porque el fondo documental, y se piensa que es el fondo de la casa. Y no, porque nosotros tenemos unas series ¿de qué? ¿De cine? Entonces, como no tienen ni idea, bueno, o le hacemos un diccionario, un glosario,
o algo para explicarles qué es cada cosa, o la ley la hacemos a nivel de vocabulario común. Concisa, punto por punto, nada de irse que la serie es la definición concreta es para el archivo, no es para otra cosa, es para el archivo y sus documentos. Ajustada, sin doble discurso, o sea que en un artículo digo una cosa y en el 25 digo otra. Pocos artículos, 6, 7 y no 25, porque se pierden y no saben qué hacer. ¿Quién es el órgano de la aplicación? O sea, ¿quién va a manejar todo esto? Gracias. Bueno, procedimiento de las técnicas, ya les dije, el reglamento y las pautas de ejecución. Se me termina el tiempo, así que voy a ir a las carreras. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? Estos datos asustan. Léanlos, ya los van a tener, y realmente a mí como profesional me da miedo. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar de todo eso? Entonces, es el interrogante. El otro. Bueno, esto es lo que le decía. Presentó innumerables de proyectos, nunca fueron aprobados, inclusive ni siquiera fueron tratados, no llegan ni siquiera a la sala para ser tratados. Nunca intervino y siempre hay intereses y desacuerdos políticos, porque si el diputado que lo presentó es del color blanco, del partido blanco, el del rojo no le interesa, o al revés, el del rojo, entonces no hay aprobación de ningún tipo de normativa. Bueno, ¿quién es el dueño de los documentos? En el Estado, sería si fuera la administración pública. ¿Quién responde ante la justicia? Si no hay normativa, ¿qué importa? Es lo mismo que me lo lleve a mi casa o que lo deje en el depósito. ¿Quién decide sobre el documento y quién es el responsable? En definitiva, todavía estas cuestiones no se han resuelto ni se han respondido por una falta de normativa. Conclusión, ¿por qué no hay ley? Ahí tienen un resumen de los que les hablé recién. Lo van a tener ustedes dentro de lo que le van a entregar, supongo. Inclusive están en la ponencia por escrito, no por el PowerPoint. Bien. Esto es un panorama así un poco por arriba. Uno lo tendría que tener por ahí un poco más tiempo, pero bueno, todos tienen que hablar, todos tienen que exponer, y me parece que esto es un poco dejarles a ustedes la inquietud de por qué no colaborar con otros países, por qué aquel que tiene sistema y nosotros que no lo tenemos, copiar y adaptarlo a la idiosincrasia nuestra, porque no todos nos parecemos, pero no nos parecemos, y no inventar cosas nuevas que tampoco sabemos en qué van a arribar. Y bueno, repito lo que escribieron los chicos en la película, que yo lo tengo como estandarte, o sea, no necesito saber todo, pero sí saber dónde lo tengo, buscarlo, encontrarlo y servirlo. Y esto para nosotros. Sin nosotros no hay archivos. Gracias.